Konstantin Tsiolkovsky fue un maestro y gran visionario, considerado como el primer científico en sentar las bases para la exploración espacial. Nació en Rusia en 1857. A la edad de 10 años, luego de sufrir de fiebre escarlata, quedó incapacitado con casi sordera total, lo que lo convirtió en alguien introvertido y lo llevó a abandonar la educación pública y educarse a sí mismo. A principios del 1870, su familia lo envió a Moscú a estudiar. Allá conoció a Nikolai Fedorov, un filósofo excéntrico que compartía sus teorías radicales en el cosmismo. Esta relación tuvo un profundo efecto en el pensamiento futuro de Tsiolkovsky sobre los vuelos espaciales. I'm absolutely sure, based on my theories, that interplanetary journeys will become a reality. En la búsqueda de todo lo relacionado a este tema, descubrió las novelas de Julio Verne y quedó fascinado con la novela De la Tierra a la Luna. Esta novela lo motivó a escribir ciencia ficción y su trabajo reflejaba experticia técnica que estaba basada en ciencia real, no en fantasía. Se incluían conceptos antes desconocidos como la microgravedad, los trajes espaciales y el control de un cohete fuera de la atmósfera. Durante los años subsiguientes, el maestro científico escribió un artículo titulado Espacio Libre. El mismo no fue publicado hasta mediados del siglo XX. En este escrito histórico habló sobre el vacío, la falta de gravedad y muchos otros de los peligros que enfrentarían los futuros viajeros del espacio. También habló sobre el giroscopio para controlar la orientación de una nave espacial. En 1903, Tsiolkovsky publicó en una revista científica el artículo The Exploration of the World's Space with Jet Propulsion Instruments. Los expertos reconocen a este artículo como la primera propuesta basada en hechos científicos para la exploración del espacio. En el artículo se formuló la relación entre el cambio de masa de un cohete a medida que va quemando combustible, la velocidad de escape de los gases y la velocidad final del cohete. Su trabajo también incluyó e ilustró un motor de cohete que contenía hidrógeno líquido y oxígeno, mezcla que se utiliza hoy día en el transbordador espacial. En 1924, en su libro The Space Rocket Trains, introduce el concepto de cohete multietapa, aviones propulsados por cohetes, estaciones espaciales en órbita y eventualmente la colonización de la galaxia. Tsiolkovsky es considerado como el padre de la cosmonáutica. Murió en 1935 a los 78 años en Kaluga, Rusia.